Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos en casa. Hola, estás a punto de escuchar un mensaje que va a tocar tu vida. Prepárate, ten algo listo para anotar, sobre todo tu corazón. Y después yo creo que vas a compartirlo con alguien. Prepárate, ahí Dios te va a hablar. Un abrazo. Expectativa por lo que Dios nos va a hablar, nos va a revelar. Venimos calienticos desde anoche. Tuvimos anoche una jornada de oración y alabanza organizado fue un tiempo general de iglesia, organizó el Ministerio de Oración. Bueno, agradezco a Dios, agradezco a nuestros pastores, a Pastor Mario y Cristina, que me permiten estar aquí, la invitación, el privilegio de poder estar aquí llevándole la palabra. Y a ustedes por estar aquí. Oro para que el Señor les hable directo al corazón esta mañana. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por este día, por cada una de las personas que hoy nos acompañan, Señor, presentes acá en el templo y también desde fuera en la transmisión. Clamamos que tu mensaje llegue, Señor, a quien más lo necesita hoy, y que tu palabra impacte, rompa, transforme vidas el día de hoy, Señor. Quédate, Señor, aquí con nosotros toda esta mañana, todo este día, Señor, y que tu Espíritu nos dé el entendimiento y la claridad para atesorar tus palabras en nuestro corazón, Señor. Quita, Señor, toda distracción, mentira y estorbo que quiera desenfocarnos. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el mensaje de hoy lo he titulado Quédate en el camino. Hoy estaremos hablando, como lo venimos haciendo durante gran parte del año, de un tema en específico, y vamos en los 3 mensajes a reforzar ese tema. Estaremos hablando en este día del arrepentimiento, el poder del arrepentimiento. De por sí, el ayuno como tal hoy se titula así, el poder del verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver de qué se compone este arrepentimiento. El versículo que he escogido para el día de hoy y que le da título a este prédico está en Juan 14:6 y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y como les decía, vamos a tratar como tema central el arrepentimiento, y nos vamos a basar en 3 claves o más bien 3 pasos que nos llevan al verdadero arrepentimiento. Me imagino que los que han hecho aquí en la iglesia el curso de ADN saben de qué les estoy hablando. Es parte de la enseñanza durante el curso que nos lleva a iniciar en los pasos de nuestra fe y nos da a conocer todo lo que creemos y lo que somos. ¿Qué es el arrepentimiento? En pantalla quiero mostrarles un pequeño esquema que nos ilustra un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Y el arrepentimiento se compone de estas 3 fases: sentir dolor o pesar, confesar, reconocer, y un cambio de actitud o de dirección. Y nos vamos a centrar ahorita en el primero, con cual iniciamos esta mañana: sentir pesar, dolor frente al pecado. Los otros 2 vendrán más adelante en los mensajes siguientes. Pero antes que nada hay que aclarar varios conceptos. Les comentaba que este concepto del arrepentimiento es algo que nosotros como creyentes debemos tener arraigado en nuestro corazón, muy claro en nuestra mente, entendiendo que el arrepentimiento es clave para nuestra fe, es clave para nuestra sanidad espiritual. Muchas veces se confunde remordimiento con arrepentimiento. Son 2 cosas totalmente distintas. La definición de remordimiento, por ejemplo, se basa más en una inquietud que siento. Es un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. En cambio, el arrepentimiento es un sentimiento de dolor, de pesar también, por algo que se hizo o se dejó de hacer, ojo, acompañado de la voluntad del creyente de cambiar de conducta. Y ahí es donde radica la diferencia. Entonces, leyendo estos 2 conceptos podemos concluir que el remordimiento no sirve nada ante Dios. Simplemente nos hace sentir mal. Entendemos que hemos actuado mal, pero ante Dios
no sirve de nada. Pero el verdadero arrepentimiento que involucra un cambio radical frente al pecado es lo que es significativo para nosotros y es lo que realmente Dios busca generar en nosotros con el arrepentimiento. Vamos a la palabra. En Mateo 3, versículo 8, el apóstol Pablo nos regala una frase, un verso poderoso. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Eso se lo dice Jesucristo a los religiosos, a los que querían matarlo, apresarlo. Produzcan frutos que demuestren verdadero arrepentimiento. Y acá el pasaje es súper claro. Habla del verdadero arrepentimiento y habla de que tiene que notarse en nosotros. Debe haber un cambio real, un cambio radical. Por eso lo menciona, produzcan frutos, produzcan algo visible, algo que se note en ustedes, algo que se note en nosotros, que era todo lo contrario a lo que pasaba en ese momento con los religiosos de la época. Gracias. Quiero que veamos en pantalla una frase que encontré preparando este mensaje del pastor Charles Stanley. Y dice lo siguiente, quiero que la lean, si quieren tomarle foto, adelante, es una frase poderosa. El arrepentimiento es nuestra respuesta a la obra que hizo Jesús en la cruz. Y eso es muy diciente, es una frase poderosa, como les decía. Quiere decir que el arrepentimiento es lo que yo hago como resultado de lo que Jesús hizo aquí en la cruz. Es muy profundo, tiene mucho poder el significado de esto. Y quiero que vayamos al primer punto, donde vamos a hablar de el dolor que produce el pecado. En 2 Corintios 7:10 vemos que el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Iglesia, es imposible no sentir dolor frente al pecado. Y eso es algo que puede parecer malo cuando hablamos de dolor. La palabra dolor la escuchamos, siempre hay una connotación negativa. Pero es que con esto que nos dice Pablo aquí en esta carta a los Corintios, nos muestra que es Dios mediante su Espíritu poniendo ese dolor en nosotros, esa tristeza en el corazón. Por eso titulé este capítulo o este primer punto, el dolor que proviene de Dios. Porque como hijos, cuando pecamos, producimos en Dios un inmenso dolor. Acá Pablo le dice a la iglesia de Corintio que sabía que con su carta los había entristecido, pero que no le pesaba haberlo hecho. No le pesaba haber generado esa tristeza en ellos, porque sabía que esa tristeza había producido un cambio, un arrepentimiento genuino, que es lo que estamos hablando hoy, es lo que busca Dios frente al pecado. Y concluye diciéndoles que ese arrepentimiento, esa tristeza generó un arrepentimiento que se convirtió en transformación para la iglesia y que hoy en día estamos heredando ese cambio, esa transformación de la iglesia de Corinto en su momento. Hubo cambios de conducta significativos. La iglesia empezó a tener sed de justicia frente a las cosas que estaban pasando. Entonces, ese dolor que sentimos al cometer pecado definitivamente viene de Dios. Y podríamos decir que es tanto el dolor del Señor cuando pecamos que el Espíritu que vive en nosotros traslada a nuestro ser ese dolor. Es el dolor del Padre el que sentimos. Y preparando este mensaje hubo algo que llegó a mi corazón, un recuerdo de algo que viví en mi preadolescencia o adolescencia, donde viví el dolor del Padre y el dolor del pecado en carne propia. No estoy hablando del dolor de Dios, estoy hablando del dolor de mi padre, de mi papá. Y no sé si ustedes se acuerdan, es una historia corta, pero nos ayuda
me confrontó mucho. Hace muchos años no recordaba esta situación y preparando el mensaje llegó a mi corazón, en mi mente esto. Yo tenía más o menos unos 15, 16 años y ya estaba empezando a salir con los amigos del barrio, del conjunto, a hacer parche, como dicen ahorita los jóvenes, y el plan era salir a parchar. Y uno de los compañeros con los que yo empecé a andar, pues este personaje le encantaba entrar a robar a Carulla, pero no era por necesidad, era más un plan de maloso, como de mostrar que era el chacho del grupo, que ustedes saben. Y el robo era unos chicles, unas pilas. Me acuerdo mucho que le gustaban las pilas, siempre salía con pilas. No entiendo, ahorita me pregunto, no entiendo para qué tanta pila, pero eran cositas insignificantes, pero que eso empezó a generar en mí algo muy, muy, muy negativo. Tanto así que es lo que estamos hablando hoy, es el poder del pecado en nosotros. Y esto empezó a generar en mí que yo viera ese acto, que viera ese robo que al final empezó a volverse chistoso, más como una hazaña, como algo que le daba como un estatus a este personaje de que, oiga, este man las puede todas, no tiene miedo de nada. Y yo empecé a ver el pecado como algo normal, el robo como algo normal. En ese momento pues yo no tenía conciencia de que era pecado o no era creyente, no estaba en los pies del Señor, no andaba en los caminos del Señor, pero empecé a notarlo tanto así que ya se celebraba cada vez que lo hacían, no me cogieron, no se dieron cuenta. Yo no participaba técnicamente en el robo, no tenía un papel, no robaba como tal, pero celebraba lo que estaba pasando. Es más, un par de veces hacíamos con el otro amigo como de distractores, comprando algo en la caja mientras el otro hacía su robo. Y empezó a pasar algo que me marcó para siempre, y es parte de lo que quiero contarles con esta pequeña historia frente al dolor. Y es que, como ya estábamos en ese plan, había necesidad de dinero, de plata. Y mi papá ahorraba en esas alcancías, ¿se acuerdan? Que eran así grandotas, que eran como de cartón y la tapa metálica, bueno, altísimas. Pero mi papá ahorraba, obviamente en ese momento no había monedas de 1.000, monedas de 500, pero metía muchos billetes de 1.000, 2.000, 5.000. Un billete de 5.000 en esa época yo creo que es como uno de 20 ahorita. Entonces 5.000 pesos era platica. Para un pelado, para salir a invitar a un amigo, comerse algo, comprarse algo, era plata. Entonces ahí entró Satanás a meterme la idea en la cabeza de que ahí estaba la fuente de dinero para mí. Y como Satanás ya venía preparándome, haciéndome ver que no pasaba nada, que el robo era algo más como jocoso, como no tenía implicaciones. Mi papá tenía un maletín. Mi papá era médico veterinario, ya no ejercía, pero tenía un maletín con todos sus elementos de cirugía, en fin. Y yo siempre desde pequeño los utilizaba jugando con eso y sabía dónde estaban. Con mi hermana jugábamos con el estetoscopio, con los elementos de cirugía. Y había una pinza larga, curva, que me volví cirujano sacando los billetes de la alcancía con esa pinza. Y ya saqué el primer billete de una precisión quirúrgica tan fina, donde la alcancía ni se tocó, donde todo, que yo dije, oiga, no pasó nada, salió bien, me voy con 5.000 pesitos, o sea, lo logré. Y me imagino que habré invitado a estos dos personajes a algo, y entonces también lo que hacen los jóvenes por encajar, dándose cuenta de que de alguna manera yo tengo que encajar aquí y mostrar que también soy importante, que soy valioso. Ese es uno de los errores que cometemos y es parte de lo que Satanás hace, llevándonos al pecado. Pero esto se volvió sistemático. Cuando pecamos y no hay consecuencias, pues seguimos haciéndolo y cada vez con mayor frecuencia.
Fue tanto así que me volví experto en el proceso quirúrgico del robo, que yo creo que yo desocupé la alcancía de billetes. No recuerdo bien, pero mi papá se dio cuenta, obviamente, no tengo claro en este momento si fue porque me vio, porque alguien le contó, o simplemente la alcancía desocupada me delató. Pero sí, yo también creo que es esa. Pero ya cuando él me confronta, yo esperaba lo peor. Estoy hablando de castigo físico, porque mi papá era muy, muy estricto. Cuando perdía una materia o me portaba mal, siempre el castigo era físico, rejo, correa. Y yo dije, no, ya, preparado porque ya sabía que lo que se venía. Y hubo algo que me marcó para siempre, y hoy le doy gracias a Dios que eso pasó, porque me hizo, sin conocer de Dios, sin conocer de esto que estamos hablando hoy, me hizo cambiar de dirección. Y fue ver el dolor de mi padre. Y yo estaba esperando la respuesta violenta, yo estaba esperando la muenda, como le decíamos en esa época, la fuetera. Que él fuera y escogiera entre sus 3 correas a ver con cuál me iba a dar más duro. Pero no pasó. Nos sentamos frente a frente y él se destrozó, y nunca había visto a mi padre llorando de esa manera. Fue muy doloroso y me causó tanto dolor que por verlo así, por ver en él esa decepción, ese dolor, esa tristeza, que, como les decía, preparando el mensaje y leyendo esta carta de Pablo a los Corintios, dije, ese es el dolor que Dios debe sentir cuando pecamos. Y ese es el dolor que se transmite a nuestro ser, a nuestro corazón, y es el que nos hace ir a arrepentirnos. Entonces, esta historia no se la había contado a nadie. Pues obviamente es muy vergonzoso confesar que caíste en ese pecado y que fuiste, así parezca una historia, una anécdota, es una historia triste. Es una historia triste que de pronto muchos se pueden identificar, pueden estar viviendo algo similar, menos grave, más grave, no sé, pero quise contarla porque me tocó mucho preparando este mensaje. Pero algo que me inquieta es que hoy en día eso ya muy poco se ve. Es difícil ver esa reacción en las personas hoy en nuestra época. Al contrario, vemos cosas que nos aterran el día a día. Ya no hay dolor, ya no hay tristeza ante el pecado. Las personas, cuando son confrontadas, lo vemos mucho en la televisión, en las noticias, cuando son confrontadas ni siquiera muestran remordimiento. La justicia como tal muchas veces lleva al culpable a declararse inocente por una estrategia de defensa, lo que sea, y ahí se quedan sin reconocer su error. No hay reparación, no hay ni siquiera una muestra de arrepentimiento ni de dolor, porque ser confrontados por nuestro pecado puede ser muy doloroso. Pablo había enviado una carta a los Corintios que tuvo que ser muy fuerte, porque él les dice que no quería causarles tristeza, y estamos hablando de una carta que se perdió. Realmente las 2 cartas que hay en el Nuevo Testamento, 1 y 2 de Corintios, la historia dice que hace falta una tercera, que es esa carta que él menciona, que envió al pueblo de Corinto a confrontarlos. Y él dice que esa carta debió haberles producido mucha tristeza. Corintio gracias. Algo muy similar a lo que está pasando ahorita es que en ese momento la iglesia de Corinto estaba sumida en una división enorme, había mucha inmoralidad, y precisamente la carta que envía Pablo es para confrontarlo sobre eso. Estas 2 primeras cartas que están presentes en el Nuevo Testamento se conoce, la 1 de Corintios se conoce como la esperanza del cambio, y 2 de Corintios se conoce como una invitación al arrepentimiento,
que es lo que estamos hablando hoy. Y en efecto, la carta perdida, la carta que se perdió y no logró llegar a ser canonizada dentro de la Biblia, logró entristecerlos tanto, impactó tanto al pueblo de Corintio, que al final esa tristeza los llevó al verdadero arrepentimiento. Al final hubo un cambio y un inicio de una transformación para este pueblo. El segundo punto lo he titulado Ya no soy yo. Y la palabra en Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entender esto es clave y hoy lo traigo a colación porque es vital para nosotros entender que somos nueva creación, que somos creación nueva de Dios. Entender que lo viejo ha quedado atrás y debe permanecer allí. Ahora somos uno solo en Cristo. Él está en nosotros y Él no quiere nada que no deba estar en nosotros. Me refiero al pecado, obviamente. Y por eso está el arrepentimiento, porque es una necesidad de ese nuevo yo, de esa nueva creación. El antiguo hombre no tenía esa necesidad. Por mucho llegaba al remordimiento, a sentirse mal, pero de ahí no pasaba. Pero ese nuevo yo que habita en nosotros, esa nueva creación, siente la necesidad de cambiar de dirección frente al pecado. Por eso llega la tristeza, por eso llega el dolor. Por eso vamos al Padre, por eso confesamos, por eso acudimos a Él, por eso abrimos nuestro corazón, por eso recibimos nuestro perdón, iglesia. Y por eso obligatoriamente cambiamos de dirección, porque no hay otra salida. Segunda de Corintios del 5 al 17 nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. El viejo yo ha muerto. Está crucificado con Cristo. Y la idea es que allí permanezca. Ese nuevo yo está ahora en una cruz. Ahora yo soy una nueva creación. Esa nueva creación tenemos que tener claro que convive con una naturaleza pecaminosa. Ese enemigo interno con el cual debemos nosotros convivir y debemos nosotros afrontar esta vida. Pero allí es donde toma tanta importancia lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto: apártense del estilo de vida. Iglesia, además de que, o aparte de que hemos nacido de nuevo, es una elección, es una decisión nuestra, cómo vivimos. Ese es el llamado hoy. Hoy el llamado es, y pregunto, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué queremos que se refleje en nosotros? ¿Cristo o la carne, o esa naturaleza pecaminosa? Porque, pongámoslo así, es como un 50-50. Lo que nosotros alimentemos, lo que nosotros estemos allí generando fortaleza o crecimiento, eso es lo que se va a reflejar en nosotros. Si nosotros llevamos una vida de pecado, una vida de mala conducta, de malas prácticas, el espíritu se va apagando y va creciendo nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Por ende respondemos en la carne, reaccionamos en la carne. Vivir conforme al espíritu exige una vida alineada a eso. No es simplemente, ya soy nuevo, ya llevo el Espíritu Santo, ya todo se hace automático. No, hay una exigencia y hay una elección que es nuestra responsabilidad. Si estamos alimentando la carne, esta será más visible en nosotros. Hoy preguntémonos, ¿qué aflora en nosotros? ¿Qué está viendo la gente? ¿Qué está viendo Dios? Y hagámonos esa reflexión.
Y si eso está pasando, nuestro espíritu obligatoriamente, necesariamente se está apagando. No hay otra manera de apartarse la vida del pecado que llevar vidas centradas en la santidad y en la pureza. Y esa es la invitación hoy, iglesia. Darle un vuelco a lo que está pasando en nosotros, a nuestro estilo de vida. Así como Pablo le reclama y confronta a la iglesia de Corinto y le dice: ¿qué vida estás llevando? Los insta a cambiar su estilo de vida, sus hábitos, sus costumbres. Pero es que si no vivimos vidas centradas en santidad y pureza, ¿cómo vamos a impactar a otros? ¿Cómo vamos entonces a ser ejemplo dentro y fuera del templo? ¿Cómo pensamos alcanzar personas que están viendo en nosotros, tienen expectativa de lo que puede ser una nueva vida para ellos, pero ven en nosotros algo que ellos no quieren tener? La iglesia no puede seguir tibia. No podemos seguir siendo tolerantes y complacientes con patrones y comportamientos del mundo, iglesia. Y lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Lo que les contaba con estos dos amigos de mi infancia, de adolescencia. Vemos ya todo normal, el pecado se instaura en nosotros y empezamos a ver las cosas, el pecado, como algo normal. No vemos la gravedad de lo que está pasando, no vemos el dolor que le causamos a Dios, no vemos el dolor que podemos causarnos a nosotros mismos. Es una elección de vida. ¿Qué vida decido llevar? Tengamos en cuenta lo que se nos ha dado al ser creados nuevos, tengamos en cuenta lo que pasó en la cruz y no olvidemos que ahora somos nueva creación en Cristo. Tenemos una responsabilidad, tenemos algo nuevo por qué luchar. Las personas que están alrededor, sus familias, la gente que pueden impactar. Romanos 6, versículo 11 dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos llevarnos de este punto. Somos nueva creación. Lo viejo quedó atrás. Seamos coherentes con lo que estamos viviendo. Seamos coherentes con lo que Dios nos está mostrando. Seamos coherentes con lo que Dios nos ha entregado y nos ha llamado a hacer. Entonces, la invitación es esa: considérense muertos al pecado. El tercer punto, para continuar, seguimos volvemos a leer el pasaje que vimos al inicio. Ese tercer punto lo he titulado Quédate en el camino, y ya van a entender por qué la prédica se llama Quédate en el camino, y el tercer punto igual. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús en Juan 14:6. Nadie llega al Padre sino por mí. Y es que a veces no sabemos quiénes somos ni dónde estamos, no nos damos cuenta. Llega un momento de la vida en que vivimos en automático, sobreviviendo. Más aún, no nos damos cuenta por dónde vamos y con quién vamos cogidos de la mano. Eso nos pasa a muchos momentos de la vida. Desafortunadamente o afortunadamente, ahí está el Señor pendiente para poner un alto y hacernos cambiar, hacernos reconocer. Leíamos versículos más atrás en Juan 14, algo que me llamó mucho la atención. Encontramos que Jesús está despidiendo de sus discípulos, están en una cena. Y Él se despide diciéndoles que se va para un lugar, volverá por ellos, que en la casa del Padre hay muchas viviendas, pero Él les dice que Él se va tranquilo, porque ya ellos conocen el camino y ya ellos saben para dónde va y a dónde los conduce. Hasta ahí todo bien. Jesús da su mensaje de despedida, motivando. Los apóstoles están tristes porque Jesús se va, etcétera, etcétera. Y en ese momento habla Tomás y le dice algo que debió haber sorprendido mucho a Jesús. Le dice: Señor, nosotros no tenemos ni idea a dónde vas, y mucho menos sabemos cuál es el camino. Yo creo que en ese momento Jesús miró al cielo como el meme de que
Esta gente que como abrió los brazos y dijo, Señor, ¿qué más quieres de mí? Porque debió haber sido, escuchar a Tomás decir eso, debió haber sido muy frustrante para Jesús, porque él se sentía tranquilo de que ya ellos conocían el camino y sabe a dónde conducía ese camino. Y para entender ese punto quiero compartirles algo que preparando el mensaje me voló la cabeza, es frente al pecado, y es el significado griego del pecado. Es la palabra hamartía, que literalmente significa desviarse del camino, errar o fallar el objetivo. Entonces digo, wow, ¿el pecado es desviarse del camino? ¿Quién es el camino? Entonces finalmente, es impresionante, finalmente ahí está la respuesta de todo, iglesia. Nos enfocamos tanto en el pecado, en la causa, en lo que lo generó, en Satanás, en las consecuencias, y nos quedamos en la culpa, que nos olvidamos del camino. Nos salimos del camino. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad quién es el camino, como los apóstoles estaban en ese momento. Después de eso, Jesús le dice a ellos nuevamente, yo soy el camino. Es ese versículo que acabamos de leer. Y el pecado, iglesia, tengamos claro que no solo nos desvía del camino, el pecado nos separa de Dios. Ahí está la gravedad del pecado. Y como Satanás es tan hábil y va sutilmente metiéndonos cositas donde empezamos a verlo como si no pasara nada, como si es algo normal, como que se vuelve tan normal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos claro quiénes somos, que somos nueva creación, quién es el que está con nosotros. Nos aleja del Hijo, apaga el Espíritu, entristece al Padre. Si lo analizamos, el pecado realmente es algo terrible. Y como les decía ahorita, no podemos ser condescendientes con el pecado. El pecado es muerte, literalmente es muerte, lo dice la palabra de Dios. Y como nueva creación debemos ser conscientes de lo que somos ahora, iglesia. Esa identidad debe marcar los pasos que demos y las decisiones que tomemos. El secreto está en mantener el camino, mantenerlo, ver las señales. Es como cuando estamos en un carro. Si nos distraemos, si no ponemos atención a las señales, a la velocidad, a los carros que van al lado, algo va a pasar, va a haber un accidente. No sé, los que han tenido la oportunidad de conducir en Europa o en Estados Unidos saben a qué me refiero. Aquí no lo tenemos tan en cuenta, pero usted va y alquila un carro en Estados Unidos y no sobrepasa la velocidad, está atenta, le da el paso a todo el mundo, ve a un policía y saluda, se comporta como debe comportarse bajo las leyes de ese país. Y cuando estoy en un camino largo que es la vida, si me desvío del camino, definitivamente voy a sufrir las consecuencias. Isaías 35:8 tiene un versículo muy bonito donde profetizaba muy seguramente lo que venía a ser Jesucristo. Él decía allí en el versículo 8, habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad, es lo que estamos hablando hoy. Por ella no viajarán los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen ese camino. Es muy fuerte ese versículo, se los voy a repetir. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen ese camino. Y esto nos habla claramente. Es necesario para seguir el camino que es Jesucristo, vivir en pureza y santidad. Si nosotros le damos cabida al pecado, si nosotros aprendemos a convivir con el pecado, no funciona. Nos saldremos del camino, nos vamos a distraer, se nos va a acabar la gasolina, vamos a generar un accidente, nos vamos a quedar dormidos. Algo va a pasar en ese camino, porque allí no convive Jesús con el pecado. Él ha diseñado ese nuevo yo para que caminemos con el Espíritu, para que alimentemos ese Espíritu y ese Espíritu cada vez en nosotros crezca más y vaya apagando esa naturaleza pecaminosa.
ese enemigo interno con el cual luchamos, debemos apagarlo por nuestra decisión. No es algo que pase automáticamente. Somos nosotros los que debemos decidir las decisiones que vamos a tomar. ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué estamos viendo? ¿Con quién estamos? Miren lo que les decía ahorita. Miren lo que generaron en mí, un niño de 15, 14 años, 2 malas amistades. Me llevaron a generarle un dolor profundo a mi padre. Me generaron a caer en un pecado horrible. Obviamente trajo cosas buenas, que fue la confrontación y fue el cambio de actitud, pero Dios no quiere que vivamos en pecado. Tampoco podemos estar en un ciclo constante de me arrepiento, confieso, peco, me arrepiento, confieso, peco. Cada vez lo que busca Dios con todo lo que nos da es que pequemos, no pequemos o pequemos menos. Y una vida santa, una vida a la que el Señor nos llama pura y santa, no es imposible, iglesia. Y es algo que hoy nos confronta a todos. Y preparando este mensaje fui el más confrontado, porque todos tenemos luchas con nuestra carne, unos más fuertes que otros, pero es parte de lo que Dios nos regala hoy para entender que no es imposible y es necesario para todos nosotros. Es algo con lo que necesitamos nosotros, que necesitamos entender para poder vivir en plenitud, en libertad completa, porque el pecado esclaviza, iglesia. El pecado es algo que nos agarra, nos ata, no nos suelta y no nos damos cuenta, que es lo peor. El cuarto punto, ya para terminar, lo he titulado No desistas, siempre hay esperanza. Y volvemos a Juan 14, donde Jesús contesta: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él, haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo porque estoy ahora con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo, pero no se angustien y no se acobarden. Aquí el Señor nos dice y nos ratifica que estará siempre con nosotros. Es su promesa. Aparte de eso, nos da el Espíritu Santo y nos dice que no se angustien, no nos acobardemos, no nos angustiemos. Cuando estaba preparando el mensaje, cerrando este punto, y escribía todo lo que les conté sobre mi papá y el dolor de él y mío por lo que hice, el Espíritu Santo me llevó a la palabra, a ese pasaje, a esa historia de cuando Pedro niega a Jesús. Y Dios me mostraba allí que cuando pecamos y fallamos, causamos heridas muy profundas. Dios no se queda en el dolor y en el sufrimiento. Por eso el título de este último punto: con Él siempre hay esperanza. ¿Y por qué voy a este pasaje de Pedro negando a Jesús? Imagínense esa escena donde Pedro ya ha negado 3 veces a Jesús y él se cruza miradas con Jesús. Jesús ya siendo apresado, ya lo estaban torturando, ya estaba encadenado. Pedro estaba cerca. Se dice la palabra que se hizo al lado de unas personas que estaban con una fogata, y allí lo reconocieron y empezaron a quererlo acusar, y él allí negó 3 veces a Cristo. Pero esta escena se cierra con el cruce de miradas de Jesús a Pedro, y es desgarrador porque al final dice que rompió en llanto y se fue, y ahí, a partir de ahí, pues no volvimos a saber de Pedro. Tuvo que haber sido un dolor muy, muy grande lo que vio Pedro en los ojos de Jesús. Por eso les compartí la historia con mi padre, porque debió Pedro experimentar algo, obviamente,
en una dimensión mucho más profunda, mucho más grande, pero no quiero imaginarme lo que vivió y lo que sintió Pedro de ahí en adelante. Él venía de decirle a Jesús: yo jamás te voy a negar, yo iré contigo a la muerte si es necesario, yo estaré contigo en prisión si es necesario. Y Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Es muy fuerte pensar lo que debió haber vivido Pedro allí, pero lo bueno de esta historia es que no termina allí. Y hablo de Pedro porque pues de ahí en adelante no volvimos a saber de Pedro en el proceso de que vivió Jesús en su sufrimiento y su posterior muerte. Pero después de la resurrección, Jesús se les aparece a los apóstoles que estaban pescando en la barca. Allí, pues yo me quedé pensando, Pedro vuelve a aparecer acá, quiere decir que volvió a su antigua vida, a ser pescador nuevamente. La palabra dice allí que, los invito a que lean este pasaje ya en profundidad en casa. La palabra dice allí que llevaban toda la noche y no pescaban nada. Estaba Pedro con otros apóstoles y seguían tratando de pescar. Y esto muestra un poco lo que es la vida sin Jesús. Mira en qué terminó. Y no quiero decir que volviera a ser pescador estuviera mal, pero hablando de lo que hemos conversado hoy, de lo que Dios nos ha regalado hoy, Pedro ya había sido nuevo. Ya tenía un nuevo yo, un nuevo ser. Jesús lo había nombrado pescador de hombres y no tenía por qué estar pescando peces en el mar. Allí Jesús aparece, los saluda desde la orilla. Ellos no saben quién es, no lo han reconocido y les pide comida. Ellos dicen: no hemos pescado nada. Jesús les dice: tiren la red a la derecha. Y allí ellos pescan abundantemente. Creo que la palabra habla de 153 peces, si no estoy mal. Y después de eso Jesús los espera en la orilla y está preparando un desayuno a la orilla del mar. Y allí Jesús restituye a Pedro. Allí valida su llamado después de todo lo que pasó. Iglesia, esta historia es impresionante, toda de principio a fin, desde que Jesús le dice en la cena a Pedro que lo va a negar hasta este último momento, porque nos da una enseñanza y nos da un mensaje de esperanza. Muchos pueden estar hoy aquí en duelo, en vergüenza, con dolor y culpa por algún pecado que han cometido, pasado, presente, en fin. Muchos llegamos a los pies de Cristo con esa culpa que no nos deja, que no nos suelta, con ese dolor que nosotros mismos nos infligimos, porque acuérdense que Jesús no señala, no juzga, Él solamente perdona. Tengan en cuenta quién lo hace, quién señala, quién juzga. ¿Quién está interesado en que nos mantengamos esclavos en nuestro pecado? ¿Quién está interesado en que nos quedemos ahí estancados en nuestro pecado? Que no salgamos de allí. Hoy es el día, iglesia, para entregar eso. Hoy es el día para, en arrepentimiento, entregarle eso a Dios. No sigas arrastrando con ese pecado. Miren lo que hizo Pedro. El pecado no puede hacer que te alejes de tu llamado. Como les decía ahorita, si tú fuiste llamado a pescar hombres, no tienes que volver a tu antiguo trabajo de pescar peces. Fue llamado a ser discípulo de Cristo. Fue llamado a transformar vidas, a llevar su palabra, a construir su iglesia. Su llamado era muy grande, como Él tiene un llamado para ti también hoy. Pero el pecado y la culpa lo alejó, lo enfrió, detuvo ese llamado. Lo hermoso de esta historia es que Jesús no se quedó ni con la negación de Pedro, no se quedó ni con el orgullo de Pedro, y no se quedó con esa promesa incumplida de Pedro, porque Él le prometió en la cena que iba a ir con Él hasta la muerte. De pronto tú le has hecho promesas a Dios, de pronto tú le has hecho promesas a Dios que no has podido cumplir, y hoy el enemigo te señala por eso.
Pero recuerda lo que hizo Pedro. Si tú estás acá pensando en lo malo que hiciste, en lo malo que eres, estancado por el pecado, derrotado por la culpa o esclavizado aún por este pecado, este mensaje es de esperanza, de restitución, de hacerlo todo nuevo, iglesia. Hoy es el día, iglesia, de volver al Señor con verdadero arrepentimiento. Hoy nos llama el Señor a que nos arrepintamos de corazón. Él está ahí con las brasas encendidas, preparando el mejor banquete para ti. Él es el camino, sigue el camino. Iglesia, quiero cerrar con unas frases matadoras, como dice el pastor Silvano, para compartirles y cerrar este mensaje, que me gustaría que se las llevaran con ustedes, porque todos hemos pecado y el pecado muchas veces se queda ahí y el enemigo quiere que se quede ahí, que no lo soltemos, que sigamos arrastrando ese pecado. Entonces recuerda, si has pecado, que el arrepentimiento es el seguro para mantenerte con vida y no perder el camino. Quédate en el camino, no importa el tamaño, entre comillas, de tu pecado. Acuérdense que Dios no le da tamaño, dimensión ni gravedad al pecado, pero nosotros sí, el enemigo nos lleva a eso. El camino siempre estará ahí y seguirlo sin salirte te llevará siempre a Dios. Si hay dolor, recuerda, Jesús también comparte ese dolor contigo. A Él le importa tu corazón, solamente tu corazón. Y entre más rápido te arrepientas, menos daño habrá. Jesús fue a la cruz y murió por todos los pecados, todos. La mejor respuesta es ese acto de amor. A ese acto de amor, es el arrepentimiento. Siempre habrá un dedo acusador, una voz en tu mente. Permanece en el camino, refúgiate en la oración y la palabra, y así apagarás esa voz. La consecuencia del pecado será inevitable, no podemos evadirla, pero es tu decisión cómo afrontarla, en el camino o fuera de él, con Jesús o sin Jesús, es tu decisión. Recuerda, iglesia, que el perdón es inmediato, habrá restauración y seguirás en el camino. Todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir, Él lo mantiene. El verdadero arrepentimiento es para que permanezcas en el camino. Esa promesa, ese llamado se va a cumplir definitivamente si permaneces en el camino. Para cerrar, iglesia, quiero regalarles, seguimos con Pablo, que nos ha bendecido hoy con todas sus cartas. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice lo siguiente: ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito, merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Tremendo mensaje del apóstol Pablo acá. Él se reconoce, Él reconoce la gracia de Dios, Él reconoce la paciencia de Dios. Él nos motiva y nos da esperanza para seguir en el camino, para no desfallecer, para servir de ejemplo, como dice al final, para que recibamos la vida eterna e impactemos a otros. Ahí se resume la vida de Pablo. Hoy Pablo nos llenó de palabra de una forma poderosa, maravillosa. Esas dos epístolas de 1 y 2 de Corintios se enfocan en lo que estamos hablando hoy, el verdadero arrepentimiento. Y hoy quiero, iglesia, que cerremos orando, no sin antes invitarlos a que aprovechemos este día de ayuno. Ahorita vamos a escuchar un mensaje sobre el ir a Dios, el confesar, la importancia de hacerlo. Y cerraremos con lo más importante de todo esto, que es
clave es el cambio, la transformación, hacia dónde nos lleva a arrepentirnos y confesar a un cambio de vida. Necesitamos cambiar, iglesia, necesitamos entender que si seguimos siendo complacientes con el pecado, que si seguimos siendo tibios frente a tantas cosas que el mundo nos ofrece, es muy difícil que mantengamos el camino. Quédate en el camino hoy. Si te saliste o estás a la orilla, estancado, retoma que Jesús está ahí para llevarte por donde Él te prometió, donde Él quiere. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, porque hoy venimos en este día de ayuno primero con gratitud infinita, gratitud por la esperanza que siempre nos da tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo, por entregarte allí en la cruz, por morir por mí, por todos los que estamos aquí, Señor. Tu misericordia y perdón son definitivamente, Padre Santo, lo que nos mantiene vivos. Hoy entendemos, Señor, que somos nuevos en ti, que tu Espíritu nos sostiene y nos guía, Señor. Y hoy es el día donde decido vivir una vida que sea de tu agrado, Señor, que te honre, que te glorifique en cada aspecto, para que todos puedan verte en mí, Señor. Gracias, Señor, por ser ese camino. Sin ti estaría perdido. Y anhelo, Padre Santo, como Pablo, servir de ejemplo toda mi vida, en todo momento, empezando, Señor, por mí, por mi familia. Permíteme impactar, Señor, a todos los que están alrededor mío, Señor. Y hoy, Padre Santo, Señor, toma el control de los corazones de cada uno de los que estamos aquí, los que están allí en la transmisión, Padre Santo, Señor. Y llévanos, Señor, a ese verdadero arrepentimiento que trae transformación y vida, Padre amado. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén y amén. Gracias, iglesia. Esperamos que este mensaje haya sido importante para ti, o quiero recomendarte algo. Toma este link y mándaselo a alguien. Tal vez necesita escuchar este mensaje también. Dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y ahí estamos. Estate pendiente, que estamos nosotros siempre produciendo cosas para ti. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo.